Y estaba pensando, ¿cuánto tiempo le dedicas a una persona? A una persona que recién a lo mejor conoces. ¿Qué cosas son las que te interesa de esa persona? ¿Te interesa la mirada, lo que te cuenta, lo que te dice, lo que te podés imaginar que siente? Digo esto porque este tiempo en el que estamos viviendo, quizás a lo mejor este diciembre convocante para cuestiones que no son superfluas, que tienen una profundidad, que tienen un tallado muy fuerte en nuestra vida y que nos hacen poner de algún modo casi como expectantes, y que sin duda es una época linda también. Linda por muchos motivos, mucho por la prepotencia del verde, mucho por la abundancia del color, mucho porque el sol, porque la vida, como que pasa zumbando así, y que hay que ir a ver qué pasa ahí afuera para darse cuenta, todo eso que es tan fuerte, ¿no? Y digo, irse de algún modo también significa una búsqueda. Yo recuerdo algo de Piero que decía que no era muy fanático de su música, ¿no? Quizá la canción más linda se le escuché cantando con Mercedes Sosa, soy pan, soy paz. Y decía, lo vamos a escuchar, Rocky, ese tema, lo vamos a escuchar. Y Piero dijo alguna vez, para volver siempre hay tiempo. A veces para lo que no hay tiempo es para ir. Y es muy cierto. Yo después me quedé pensando en la profundidad de eso. ¿Por qué no hay tiempo para ir? Porque bueno, porque la vida nos va cambiando, porque la vida nos va poniendo grandes, porque la vida nos va sacando energía. Entonces, así como hay un tiempo para esto, para otro, hay un tiempo también para eso, para irse. Y un buen día, vaya uno a saber por qué motivos, pero debe tener sus motivos, dijo, nos vamos. Y se fueron. Y partió. Y lo bueno es que, aun cuando esté en otro lugar, no deja de pensar que también tiene un lugar de pertenencia que la tuvo aquí, que es esta ciudad, su ciudad. Y me estoy refiriendo a la vida precisamente de Paola Coser, que, como te decía, es licenciada en nutrición, es licenciada en educación física y es escritora, y está aquí en la radio, y es a quien estoy saludando. Paola, un gusto que hayas venido, buen día. Buen día, bueno, muchísimas gracias por esta presentación y por esta invitación. No, por favor. Me llamó la atención el hecho de que conjugaras la literatura con la alimentación, y que lo hicieras tan bien, porque abocada a una cuestión que tiene que ver con tus estudios, como es la nutrición, la licenciatura en nutrición, te fuiste para el lado de la literatura. Contame, ¿cómo es eso? ¿Cómo nació eso? Bueno, en realidad, si lo pienso, hacía muchos años que tenía esa idea de escribir, no sé, como algo, ¿no? Como que estaba en mi cabeza, ¿no? Y bueno, esas bendiciones del confinamiento que nos permite estar más con uno mismo, ¿no? Es un momento donde no había mucho por hacer, más allá de las responsabilidades, ¿no? Que conlleva estar no en casa, en mi caso con mi peque, ¿no? Y con algo de trabajo. Y surge ahí esa idea de transmitir, ¿no? La alimentación, y principalmente de poder inspirar a los niños y principalmente a los padres, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de educar en esa parte también, ¿no? De ver qué podemos ofrecer a los niños y cómo tener esa relación en alguna medida con ellos mismos, y para mí muy importante con la madre tierra, ¿no? Porque al final los alimentos y la naturaleza nos brinda todo eso, ¿no? Entonces,
generar o co-crear una mayor conexión con los alimentos desde ese lugar y inspirar no simplemente a comer o dejar de comer, que te lo comentaba recién, ¿no? Comer fruta o dejar de comer fruta, comer un producto procesado o no, sino conectar más, ¿no? Con esto que es la naturaleza, lo que nos brinda, ¿no? Y lo que ese alimento nos proporciona, ¿no? Porque nos proporciona muchos nutrientes y nos nutre, y no solo nos nutre a nivel celular, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto a nivel de celular, que podemos hablar a nivel cognitivo, a nivel de hormonas, ¿no? Sino que también nutre esa parte del alma, esa parte del placer, porque también la comida tiene que ver con el placer. Y bueno, por eso digo que la nutrición y la alimentación va mucho más allá, ¿no? De un simple, ¿no? Un sí y un no. Un sí o un no, ¿no? Claro. No es tan talibán, ¿no? Claro, claro. Noto como una inclinación hacia la cuestión vinculada a la psicología. ¿Te interesa? Claro, me interesa porque al final la alimentación tiene que ver con la emoción, ¿no? Siempre comento un poco lo mismo, ¿no? Un bebé que lacta, ¿no? Que una mamá lo amamanta o le da el biberón o la mamadera, uno le da en ese momento al niño amor, seguridad, contención y se da a través de un alimento, a través de ese abrazo, ¿no? Y entonces desvincular las emociones con la alimentación, yo lo veo muy complicado. Claro. Y aparte por lo que me llega cada día en la consulta, ¿no? Creo que es muy complicado desvincularlo. Sabemos. Batado, ¿sí? Hay un maridaje. Sí, importante. Entonces, la comida es placer. Entonces hay que aceptar esa parte, ¿no? Como seres de placer y cómo nos vinculamos a través de la comida. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos, que el estrés, la ansiedad, nos ha llevado a canalizar todo a través de la comida, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido que, bueno, el hecho de que la comida esté tan disponible, ¿no? Uno en cualquier horario puede abrir su armario de cocina y tener un alimento ultraprocesado de fácil, ¿no? De fácil disponibilidad, y eso lleva a que en un momento de tensión, de estrés, ¿no? Sean fáciles de adquirir, ¿no? Y sea un canalizador perfecto para liberar ese estrés, ¿no? Porque al final el estrés, la ansiedad tiene que ver con que sube el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, al consumir, por ejemplo, una galleta dulce, lo que hacemos es traer placer a ese estrés, y ese estrés o ese cortisol baja, ¿no? Y nos relaja, ¿no? Aunque sea cortoplacista, pero bueno, al final ayuda mucho. El tema es que, como digo, que lo que nos genera o lo que nos ayuda a bajar ese estrés o esa ansiedad son los alimentos ultraprocesados, porque son los que tienen esos químicos potentes, ¿no? Una manzana no tiene un químico, no nos genera adicción. Yo no he tenido ningún paciente a lo largo de mis años que comienza a comer una manzana y no puede parar. Sí, alimentos ultraprocesados como puede ser una papa frita o una galleta, ¿no? Porque tienen químicos que activan todo esto y nos llevan a empezar y no poder parar, ¿no? Son los manipuladores. Yo diría de que sí, no digo que la gente lo deje de comer. No, claro. Pero sí está claro que seamos conscientes que tienen ese componente, ¿no? Y que seamos conscientes al momento de comprarlo, de tenerlo con tanta disponibilidad, ¿no? Sí. Uno tiene que protegerse de ciertas cosas, ¿no? Y creo que estos alimentos, al tener ese desencadenante, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos y muy conscientes al momento de comprarlos, ¿no? Estoy hablando con Paola Coser, como les conté. ¿Sos villamercedina? Por supuesto. Villamercedina. ¿Pero hace cuántos años que vivís en España? Hace 15 años. 15 años. Vive en Madrid. Y un buen día asentó en Barajas y se quedó. Me quedé. Y se quedó. ¿Fue una decisión difícil tomar?
No, siempre había también algo en mí que quería ir y probar. La idea era ir y probar un año y volver, pero bueno, las circunstancias se dieron diferentes. ¿De otra forma? Sí, con mi madre es muy acogedora, como siempre lo digo, y me quedé. Me costaron otras decisiones. Claro. No irme. No me costó tanto irme porque pensaba volver. Claro. En realidad, entonces, con esa idea uno va desde otro lugar, ¿no? Me voy, pero vuelvo. ¿Y seguís pensando en volver? Por ahora no, pero lo que la vida me depare, no claro. me cierro a nada. No, sí, sin duda, sin duda. Bueno, y vamos a hablar de tu método también, que tiene que ver, porque yo lo entiendo, te veo en un lugar atendiendo pacientes y en otro lugar te veo escribiendo y en otro lugar te veo mostrando lo que haces, pero vinculado a tu actividad de base, podemos decir de base, que es la nutrición. Pero además sos profesora de educación física, licenciada. Sí, también. Mirá vos, cosa que eso ya no más. No ejerzo. Mi idea en un principio era hacer nutrición deportiva. Intenté, pero bueno, no, los caminos me llevaron por otro lado. Claro. Y me gusta por el camino que me ha llevado la vida. Y el camino que te ha llevado a la vida y que estás teniendo es abocado precisamente a esto de la nutrición. Sí, a la nutrición y principalmente más trabajado desde la relación de la comida, no a la dieta en sí mismo. Por supuesto que se trabaja el nutriente, se trabaja la suplementación, se trabaja las patologías que puede llegar un paciente a la consulta, pero sin dejar de lado esa parte que también somos, ¿no? Que somos mente, que somos emociones y que eso conjugan con todo el acto de comer, ¿no? Entonces, a mí me parece importante por lo menos empezar a entender todo eso y trabajar al paciente lo más integral que podamos, ¿no? Creo que es un compromiso con cualquier persona que esté en el ámbito de salud, ¿no? Ya no tiene que ver con la nutrición en sí mismo, yo creo que en todo ámbito, ¿no? Dedicada a la salud. Claro. Recién hacías mención a algo, aprovecho esto, hacías mención sobre lo que es comer bien y sobre aquellos otros hábitos que no son tan saludables. Y hacías mención a un tipo de alimentos, ¿no? Hay una ley aquí yo no sé si ya está el decreto reglamentario. Sí, entiendo que sí, que es el tema del etiquetado. Sí, el etiquetado frontal, sé que salió. El etiquetado frontal que va indicando para estos tipos de alimentos a los que hacías mención sobre qué composición tienen de tal o tal cosa. ¿Es saludable? ¿Es importante? Creo que es importante y marca un antes y después, ¿no? Para la toma de conciencia. No todos tenemos que ser un experto en nutrición. Es como si a mí me dijeran que tenga que leer un contrato, ¿no? Con términos legales. Puedo entenderlo, pero hay cosas que quizás se me pasen por alto, claro, ¿no? Entonces, cuando uno lee un etiquetado, si una persona no está preparada o educada, no puede leerlo, básicamente, ¿no? Entonces, primero se tendría que educar sobre eso. Claro. Que se tome conciencia del impacto que tiene. Yo creo que a veces las personas consumen esos tipos de alimentos porque no tienen noción de ese impacto, y como no se ve de forma inmediata, sino que se ve con un acúmulo, ¿no? En una carrera más larga. Es a más largo plazo, aunque cada vez con el consumo que hay se nota a más temprano, ¿no? El impacto que generan esos tipos de alimentos. Pero sí, este etiquetado frontal creo que va a traer por lo menos un poco más de conciencia de aquellas personas que sí estén interesadas, ¿no? De su salud y de lo que el azúcar provoca, o de lo que las grasas, de los glutamatos y de tantos adictivos que se agregan a esos tipos de alimentos, sí. Creo que va a ser importante. Es importante, sí. Yo creo que, bueno, eso por supuesto despertó contradicciones, como naturalmente uno puede llegar a pensar que las industrias no les gustó mucho en absoluto, porque, bueno, se vieron tocados sus intereses. No creo que tanto el gasto de hacer una etiqueta que indique tal cosa, sino lo que hay de fondo, otras cuestiones.
Pero bueno, son pasos que se deben dar Exacto. como en otros lugares del mundo. Exacto, y aparte a veces se piensa ya no van a comprar nadie galletas, entonces se va a cerrar la industria y entonces nos vamos a quedar sin trabajo, entonces hay que seguir consumiendo. No, porque lo que se trata aquí, y creo que es el propósito por lo menos de todos los nutricionistas, colegas que conozco de aquí y de Madrid, es transformar, ¿no? Ese alimento. Uh-huh. O sea, si vamos a comprar, que no nos metan dentro de esos alimentos ingredientes basura. Claro. A un costo elevado. Una tía mía decía que no nos metan el perro. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, no se está pidiendo eso, se está pidiendo en que la elaboración de esa galleta sea de mejor calidad, claro, porque el consumidor se lo merece. Claro. Entonces, más viene desde ahí que desde, obviamente, quizás su nivel de ganancia sea menor, o quizás de ahí ya no te sabría decir no venda tanto. O no venda tanto, uh-huh, pero yo creo que más que en el vender es reciclarse, es uh-huh, transformarse. Creo que también la industria tiene que tomar conciencia desde hasta en el packaging, ¿no? El plástico, el tema del azúcar. Creo que tiene que haber un cambio de conciencia uh-huh, profundo y está viniendo, entonces no nos podemos resistir. Creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Sí, sí. Frente a esa adaptación, creo que los logros van a ser beneficiosos para todos, claro, ya no solo para un grupo, sino que para todos. Y creo como ser humana que soy y viviendo o siendo también argentina, yo creo también para todos mis argentinos que se puedan alimentar bien, claro, y que sean conscientes de lo que consuman o no. Ahora, que quede en manos nuestras la decisión. Por supuesto. Si yo quiero o no quiero. Exacto. Porque eso pasa por el respeto. Mira, yo te ofrezco esto, pero tú estás decidida o no a tomarlo o no tomarlo. Lo que pasa es que tomar una decisión sobre eso no es tan sencillo para mí. Y digo para mí como para todos, ¿no? Porque lo veo el día a día. Uh-huh. Generalmente se ha habido un estudio en donde se toman alrededor de unas 200 decisiones en relación a la comida en un día. Uh-huh. Es mucho. Y tú dices, pero 200 decisiones, ¿cuántas veces decido? Y sí, porque al final cualquier lugar que vas te ofrecen comida, cualquier lugar que pasas ahí te ofrecen comida y tú en ese momento tienes que decir que no muchas veces. Entonces las decisiones son muchas. Frente a veces una mente cansada, exhausta, estresada, tomar una decisión con claridad a veces no es tan sencillo como parece. Uh-huh. Por eso ahí hay que ser como muy compasivo con uno mismo. Yo soy muy compasiva con el paciente al momento en que, a veces uno hace lo que puede frente a tomar una decisión si como o no como ese alimento, ¿no? Claro. Y sí, la idea es empoderarnos para poder tomar nosotros nuestras propias decisiones sin vernos condicionados por lo que nos ofrezcan. Pero para eso creo que hay que hacer otro camino más de interno, ¿no? De decir qué quiero, qué no quiero para mí, ¿no? Y poder tener esa claridad cada vez más mental, sin vernos condicionados ni por la industria, que también, ojo aquí, quiero decir que la industria saludable también vende mucho, uh-huh, ¿no? Esto cómete lo que es saludable. Y le puede ir bien también, claro. Y le puede ir bien también, entonces, ojo ahí, porque de venta nos venden de todo, entonces, sí, por eso, cuanto más uno esté bien colocado, es más fácil de tomar una decisión, por lo menos, no sé si buena o mala, pero más acertada con uno mismo, sin que duda. Creo que es lo más importante. Reitero esto que estoy hablando con Paola Koser, digo a cada rato estoy nombrándote, pero porque no todo el mundo llega a la radio al mismo tiempo, claro, entonces quiere saber quién está hablando. Entonces estoy hablando con la licenciada Paola Koser, que es licenciada en nutrición, es licenciada en educación física y además es escritora. Y aquí vamos al punto. Has escrito y vas a presentar parte de tu obra, un libro. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer la presentación en Casa de la Cultura el día viernes 6 de enero uh-huh, a las 20 horas y es una entrada libre y gratuita. Uh-huh. Y contame acerca del libro. Los libros... o los libros. Sí, esta es la primera saga que consta de 4 cuentos. Son 4 cuentos... El género del cuento. Uh-huh. Uh-huh. Cuentos infantiles y la idea es
no habla en sí mismo el cuento sobre nutrientes, en general, sino que habla más bien de cómo nos relacionamos con la comida, ¿no? Como, no sé, el primer título, por ejemplo, habla de las verduras verdes parecen mocos, ¿no? Porque es cierto que los niños, las verduras verdes como que tienen más aversión, más rechazo. Entonces la idea es como tratar de ofrecer o de lograr, ¿no? Que los niños no empiecen a probar los vegetales verdes. En el segundo, por ejemplo, cuento habla más sobre el hambre y la saciedad, ¿no? Es muy importante respetar la saciedad de los niños y las sensaciones de hambre, ¿no? Porque al final después el hecho de obligar a comer lleva a los niños a, primero, si les es obligado a comer un vegetal verde, más rechazo, más aversión. Y si le obligas a comer cuando no tienen hambre, generar luego o cambiar, ¿no? Esta sensación de saciedad de su cuerpo, ¿no? Entonces los niños comienzan a hacer un consumo más exagerado, por así decirlo, de lo que realmente necesitan, ¿no? Claro. Y eso lleva después también a una vida adulta en donde no reconocen ellos mismos su propia saciedad. Entonces eso sí también y aparte de esto, lo que te comentaba en un inicio, que también es para inspirar a los padres, ¿no? Claro. Porque al final, ¿cuántas veces comemos sin tener tampoco esa sensación de hambre, ¿no? Entonces... Dice el primer cuento, las verduras verdes parecen mocos. Y en realidad, en el libro, por lo que puedo ver, es la historia, dice, de Lucas y Julia, como cada día, que ayudan a la familia a colocar los platos y los utensilios que van a necesitar para comer. Y Lucas, desilusionado con la comida y con cara de enfado, se sienta a la mesa, pero esta vez con la sensación de no tener tanta hambre. Y entonces su madre le pregunta, dice, ¿por qué tienes esa carita de enfadado? Es que has preparado verduras verdes y a mí solo me gustan las espinacas, responde Lucas malhumorado. ¿Y cómo sabes si te gustan si no las pruebas? Pues porque son de un color que no me gusta y me dan asco, mucho asco. Parece que están podridas. ¡Puaj!, dice el niño con los brazos cruzados y observando el alimento con repulsión. Así se inicia esto. Y después sigue la historia, claro está. Y al final de la historia aparecen comidas preparadas con estos elementos verdes, como por ejemplo tortitas de espinaca, pizza de brócoli, ¿sí?, palitos de espárragos, espaguetis calabacín, todo eso. Todos los cuentos giran y van hacia lo mismo también en cada final, Pao. Sí, bueno, en el segundo de los cuentos, que es del hambre y la saciedad, hay un ejercicio donde los niños practican, ¿no?, cómo están, ¿no?, conectar con ese cuerpo para sentir si realmente tienen hambre, si realmente cuando están comiendo mitad del plato está saciado, ¿no? Existe, ¿no?, esta idea de no dejar nada en el plato porque parece de mala educación, ¿no? Pero a veces, ¿cuántas veces nos terminamos algo cuando nuestro cuerpo ya no lo necesita, ¿no? Entonces es un poco conectar mucho con esa sensación de hambre y saciedad, ¿no? Y a su vez esto también aplica a los adultos, de también conectar con ese hambre y saciedad, porque muchas veces comemos solo por gula, ¿no? Claro. Por apetito, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis pacientes que la mente siempre quiere comer, pero el cuerpo a lo mejor no lo está necesitando. Entonces conectar con el cuerpo es muy, muy importante. Como vivimos en un mundo tan mental, donde todo lo racionalizamos, nos olvidamos de nuestras sensaciones corporales. Y empezar a sentir, en este caso hablo del sentir del hambre y la saciedad, nos ayuda muchísimo a poder decidir si lo quiero o no lo quiero, claro, ¿no? Qué bueno poder decidir, ¿no? Porque también aquí opera una cuestión de mandatos, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, me parece, me da la impresión, porque tenés que terminar todo el plato y no podés más, pero tenés que terminar todo el plato, porque está mal si no lo terminás. Exacto. Y lo que está mal es terminarlo de esa manera. Claro, a costa a lo mejor de un estómago
o un hígado que no está pidiendo más. Que no está pidiendo más y que se está esforzando, ¿no? Y como tú dices, yo creo que las decisiones, para mí la comida nos empodera si lo vemos desde ese lugar, ¿no? Porque poder decidir sobre lo que nuestro cuerpo quiere o no ya nos hace decidir frente a otras situaciones, ¿no? Sobre otros límites, porque también el decir no a la comida tiene que ver con los límites y los límites propios, pero si no nos escuchamos, no escuchamos el cuerpo, ¿cómo podemos poner límites, ¿no? ¿Cuándo va a ser la presentación del libro? El viernes 6 de enero a las 20 horas, en Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Paola Coser, licenciada en nutrición, licenciada en profesora de educación física y escritora también. Gracias por venir a la radio. Muchísimas gracias, me he sentido muy a gusto con vos, si te puedo tutear. Sí. Y muchísimas gracias y a todos los que han escuchado y a los que irán a Casa de la Cultura por el apoyo. Vale.